quiero que miremos, sobre todo, quiero que miremos, iniciar grabación, listo, muy bien, que miremos la carta, vamos a mostrarles la carta de Margarit Duras y vamos a empezar a hacer esa fusión entre literatura y astrología. Eh, por eso voy a compartirles. A ver. Y ahí voy haciendo ingresar a la gente que todavía no ha ingresado. Me cuentan si pueden mirar la pantalla compartida, si todo está bien. ¿Listo? ¿Todo bien? Pantalla Ahí sí. compartida, perfecto, la pueden ver. Claro, porque la idea es que podamos ir mirando también los símbolos astrológicos. Bueno, como hay muchas personas de aquí que me conocen en unos ámbitos fuera de la consulta, yo quiero contarles que hace 2 años yo abrí mi consulta de carta astrológica. Voy a cumplir 2 años sobre todo al inicio de la pandemia, tomé la decisión de abrir mi consulta. ¿Por qué la tomé? Porque la pandemia nos puso frente a la inminencia de la muerte. Y frente a la inminencia de la muerte hay que actuar. Y actuar es hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Entonces yo tenía este conocimiento guardado desde los 20 años y estudié un año con un profesor tutoriado todos los sábados cuando abandoné mi doctorado. Y cuando llegó la pandemia, yo dije, es el momento. Y abrí mi página web, ahí tienen mi página web, y básicamente inicié este proceso de consultorías astrológicas. Creo que en resumidas cuentas he atendido entre 90 a 100 personas. O sea, ha sido bastante importante para mí haber iniciado este proceso. Una hojita, perdón. Por favor, silencien sus... Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto básicamente para mí es digamos, el núcleo central de esta charla. Intentar encontrar en los lenguajes simbólicos, ¿no? Una forma de autoconocimiento. Y esos lenguajes simbólicos pueden ser muchísimos. Los sueños, la escritura, el arte, la literatura, la astrología. Existen muchos lenguajes simbólicos que nos interpelan como seres humanos. Y yo he querido fusionar dos lenguajes simbólicos hoy, que son la literatura y la astrología, ¿no? Y estos lenguajes simbólicos los voy a poner hoy al conocimiento de la literatura, el arte, ¿no? Y en mi trabajo personal los pongo al conocimiento del ser humano. De esta manera, esta no es una clase de crítica literaria, esta es una clase que yo he llamado crítica no literaria, porque lo que quiero hacer es la expansión del símbolo, que el símbolo se convierta realmente en el potencial de nuestra vida. Vivir vidas simbólicas. ¿Qué significa vivir vidas simbólicas? Significa que nuestra vida se expande, no que nuestra vida se reduce. Esa es la diferencia entre el signo y el símbolo. El signo es reducido, es un código, ¿no? El símbolo es potencialmente plurisignificativo, pluridimensional, ¿no? Entonces, fusionar lenguajes simbólicos, conocer lenguajes simbólicos como la astrología, como la literatura, el arte, nuestros propios sueños, el mundo onírico es un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, y bueno, podría aquí hacer una lista enorme de los símbolos vitales, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa con estas charlas de astroliteratura es poner al servicio el símbolo dentro del conocimiento literario, ¿no? Pero no un conocimiento literario que nos aleje de la vida, sino un conocimiento literario que nos acerque a la condición humana, que nos acerque a la vida, que nos acerque a nuestro propio conocimiento, ¿no?
Entonces hoy he elegido para esta primera clase una escritora francesa que se llama Marguerite Duras y muchos ya conocen el libro, ¿no? Le he llamado a esta masterclass el rostro de la escritura. No el rostro de la escritura, porque vamos a mirar esa importancia del rostro, ¿no? Y lo vamos a mirar desde la astrología, lo vamos a mirar desde la literatura, y aquí empecé con un epígrafe del libro, ¿no? Que los que ya lo leyeron, vamos a mirar toda esa primera parte del libro donde se habla del rostro envejecido, ¿no? Ese rostro que está adulto ya, ¿no? Entonces este epígrafe dice: entre los 18 años y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, nunca lo he preguntado. Bueno, vamos a iniciar entonces con este recorrido y vamos a empezar por los símbolos astrológicos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Toda esta primera parte lo vamos a hacer con la carta de Marguerite Duras. Vamos a hablar de la autora. ¿Quién es ella? ¿No? Y bueno, yo hace un año, les cuento este chisme, empecé a montar en mi Instagram cartas natales de escritores. Ya tengo como 8. Y entonces de ahí nace la idea de la astroliteratura. Yo necesitaba encontrar un puente creativo entre todo esto que me interpele, que es la literatura, que son las clases, bueno, con mi trabajo y mi nueva vocación como consultora astrológica. Entonces en YouTube encuentran 8 cartas natales de escritores que hice durante todo este año. No está la de Marguerite Duras, porque la de Marguerite Duras está hoy, digamos, saliendo a la luz con ustedes, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar en mi YouTube 8, trabajé a Marguerite Yourcenar, a Allen Ginsberg, muchos autores importantes, y la idea era, como los autores no se pueden defender, se pueden construir desde ellos una nueva manera de mirar su vida desde los símbolos astrológicos. Los invito para que, si quieren y tienen curiosidad de entrar a mi YouTube, ahí está Astroliteratura. Está, bueno, hay muchos videos montados, pero está la lista de reproducción de Astroliteratura y ahí encuentran, si se quieren deleitar un poquito, con 8 autores más. ¿Listo? Entonces, este proceso de astroliteratura, lo que vamos a hacer, lo que quiero hacer este año es avanzar en torno a él. Ya no solo quedarme con la carta del escritor, sino ir hacia la obra literaria. Ir hacia un libro, ¿no? Y mirar qué hay en ese libro que pueda interpelarse desde el conocimiento astrológico. Ahora les voy a explicar un poquito mi propuesta. Pero vamos a comenzar por Marguerite Duras, una breve biografía para las personas que se acercan por primera vez, pero solamente para darles un contexto de quién es ella, ¿no? Bueno, pasa su infancia y su adolescencia en la Indochina francesa, que hoy es Vietnam. El libro, el amante, está ambientado en ese momento, ¿no? En la adolescencia de ella. En 1932 va a Francia a estudiar Derecho, Matemática. Ella es francesa. Estamos hablando ella vivía en la colonia francesa, en Indochina, con su familia, su mamá, su papá, sus hermanos. Su padre muere en Francia y se queda solamente ella con sus 2 hermanos. La mamá es una maestra de escuela, trabaja de directora de una escuela y ella tiene 2 hermanos, ¿no? Viaja a Francia y desde ahí, bueno, se vincula con el Partido Comunista Francés, es lo que llamaríamos una intelectual comprometida, ¿no? Se casa con Robert Antin, que luego, del que luego se divorcia. Él llega incluso a morir en manos de los nazis. Marguerite Duras, cuando hablo de intelectual comprometida, estamos hablando de mitad del siglo XX, guerras mundiales, militó en el Partido Comunista, luego también militó en todo el proceso de los intelectuales contra los nazis. Ella incluso tuvo que huir de los nazis, porque recuerden que Francia fue invadida por los nazis. Entonces,
la vida de Marguerite Duras no fue una vida fácil. En muchos sentidos estuvo atravesada por la adicción también al alcohol, por la enfermedad, murió a los 84 años. Eh, Tuvo la muerte de un hijo, y le quedó un hijo con su segundo amante, que no lo mencioné aquí. El hijo realmente es casi como invisible frente a la obra de ella, porque es una mujer que escribió casi 40 libros, guiones de cine. O sea, tuvo una vida literaria súper productiva y sobre todo dentro del cine, que eso es un tema que vamos a tocar ahorita con la carta, ¿no? Toda esa relación de ella con el cine, ¿no? Entonces, Marguerite Duras muere a los 84 años, al lado de un amante que este año, esto es un chisme que acabé de, este año sale en Cannes una película sobre la vida de él. Él también fue un escritor, pero créanme que la historia entre ellos dos es increíble. Él le lleva 20 años, es 20 años más joven que ella, y él la acompaña a ella a morir. Un romance muy turbulento durante 15, 20 años. Él nunca llegó a ser un escritor reconocido. Bueno, estaba viviendo con una mujer muy importante, con una escritora muy importante. Entonces, digamos que bajo esa sombra tan grande, el amante queda como muy empequeñecido, ¿no? Entonces, este año en Cannes se va a inaugurar una película sobre su vida. ¿Quién era él? ¿Cómo fue su vida con Marguerite Duras? Y vivir con una mujer tan reconocida y con grandes vicios como el alcoholismo. Bueno, eso es un poquito para contextualizar. Ahora, esta es la carta natal de Marguerite Duras. Y si bien esta no va a ser una clase de astrología, lo de la clase de astrología lo podemos hablar después conmigo. Esto es simplemente unos trazos, unos pequeños trazos muy leves y muy generales de la carta, porque no puedo exponer de manera muy grande sus símbolos y la complejidad que tiene el símbolo de la carta natal. Estamos hablando de una carta natal natalicio, cielo de nacimiento. Este es el cielo del nacimiento, ¿no? Y eso tiene una connotación muy importante en la vida de cualquier persona. Este es mi cielo. Eso que están viendo ahí es una simbología cósmica, como la suelo llamar yo en mis consultas. Y esa simbología cósmica nos pertenece como una cartografía simbólica. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer, y también es importante mirar la astrología desde ahí, desde una cartografía simbólica. Esos son mis símbolos, los símbolos que me pertenecen. Y lo único que hace el astrólogo en una consulta es traducir símbolos, nada más, ¿no? Y eso ya es una labor literaria, ¿o no? Las que estudian literatura aquí, ya eso es una labor literaria. Traducir símbolos es una labor de la literatura, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los tres, digamos, aspectos que siempre se miran al inicio de una carta. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y el ascendente son tres trazos súper importantes en una carta. El sol representa nuestra energía vital, la luna representa nuestra memoria emocional y el ascendente representa nuestro destino evolutivo. Y eso aquí a grandes rasgos, ¿cierto? Entonces, Marguerite Duras tiene el sol en Aries, un sol de fuego, vitalista, procreador. A mí me interesa mucho la palabra procreadora porque es un signo de fuego que es el que planta la semilla, ¿no? Y ahorita vamos a mirar ese absoluto convencimiento por la escritura, por el poder creador, para poder crear algo, un hijo, un libro. Tenemos que tener la energía de Aries, tenemos que tener la energía procreadora del fuego de ariano. Sin esa energía procreadora, no podemos generar nada en el mundo. Eso es, digamos, para mí, en resumidas cuentas, ese sol en Aries, mirado desde ella, ¿no? Tenemos la luna en Cáncer, ¿no? Que es toda la memoria emotiva, la madre.
el vínculo con la madre, la memoria materna, la infancia, los gustos, todo lo que recordamos simbólicamente que es nuestra madre. En Cáncer, por Dios, doble madre. Cáncer es el signo de agua, es el signo maternal del zodiaco, es el signo de lo acuoso, de lo que cuida, de lo que conserva, el signo del hogar, ¿no? Y eso, como parte emotiva, está generando ya una emotividad cuidadora, una emotividad contenedora, casi como si el mundo fuera su hijo. No, y eso, los que ya leyeron el libro, ahora yo después voy a hacer un entronque de esto con el libro, ¿no? Y finalmente el ascendente es una triada muy importante en la medida en que representa, y bueno, el tema del ascendente ha sido incluso para mí una cosa como muy importante de descubrir en mis consultas y en cómo el ascendente se puede convertir en un signo potentísimo en la vida de cualquier persona. Yo lo llamo el potencial evolutivo del ascendente, también se le llama el complejo ascendente, ¿no? Es eso que estamos llamados a exteriorizar, ¿no? Lo que la vida nos invita para exteriorizar. Y el ascendente de Margarit Duras nuevamente está en agua, que es Piscis. Piscis representa, estamos en Sol en Piscis en este momento. Felicidades a los que andan de cumpleaños este mes. Piscis representa el final del zodiaco. Piscis representa el último eslabón de la rueda zodiacal, el signo del deshacimiento. Y como es el signo del deshacimiento, es el signo más creativo del zodiaco. Piscis está llamado a la creatividad. Es casi como su agua para respirar, ¿no? Uno de los signos que más potencial creativo tiene es Piscis, ¿no? Es casi como que su máxima poderosa es servir o crear, ¿no? O si no está destinado, es un signo complejo en la medida en que como ya está casi fuera del contexto social, le cuesta mucho vivir y tiene que vivir a través de sus creaciones. Encontramos en Piscis signos de artistas, músicos, pintores, cineastas. Yo siento ahí el tema con Piscis, que es el regente de Neptuno. Veo un gran potencial ahí con la imagen, la fotografía, el cine, asuntos que tienen todo que ver con Margarit Duras. Entonces estamos poniendo, digamos, la estela primigenia de esos símbolos de una mujer que ya sabe que va a crear. No sé si quisiera como adelantarme un poco, cómo vivir con el convencimiento de que estamos destinados a crear. Y está creando, y su gran carrera profesional de casi 40 obras, incluidas guiones de cine, es clarísimo que el ascendente básicamente tuvo su potencial evolutivo en ella, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí está la luna en Cáncer, mírenla en la casa 5, eso es importantísimo. La casa 5 es la casa del yo creativo, de la expresión creadora. Tenemos al Sol en la casa 1 que lo vamos a mirar ahora. El rostro, la imagen personal hacia el mundo, el poder de la individualidad. Casa 1 y casa 5, y miren cómo está esa casa 1 y casa 5 atravesada por ese azul. ¿Sí lo miran? Es un azul que es el poder de la facilidad. Está llena de trígonos. Es casi como si la casa 1 y la casa 5 estuvieran construyendo una constelación creativa. ¿Sí? Ahora vamos a mirar más detenidamente eso. Perdón, profe. Dime. ¿Podría repetir qué significa la casa 5? Si ya todavía están ingresando las personas. Claro que sí, Mayra. Ahora te la voy a explicar muy bien, porque ahora lo que sigue es intentar mirar esa constelación de manera más detenida. Ahora ya te la digo mejor. Entonces pasamos a mirar
Aquí está el ascendente en Piscis. Siempre el ascendente está en el lado descendente. Este es el lado descendente y este es el lado ascendente de la carta. Siempre lo vamos a tener aquí. Y tenemos un ascendente poderosísimo en una conjunción de stellium. Ahora les muestro. Entonces, ya para entrar a lo que Mayra está preguntando, vamos a mirar qué es lo que sucede en esa casa 1 y en esa casa 5. Mayra, te digo, te lo voy a, incluso la tengo escrita porque a veces la casa 1 es el eje de la personalidad. La expresión corporal, las diferencias con los otros, nuestro rostro visible al mundo, la expresión artística es la casa 5, la expresión individual, el carisma, la importancia y la imagen propia. Entonces, cuando miramos la carta, miren cómo está esta fuerza aquí en trígono. Trígono en azul en una carta es facilidad. Es como si la casa 1 tiene todo el poder de la individualidad y la casa 5 todo el poder de la creatividad. Imagínate tú eso junto. Una persona que se sabe a sí misma, un sol en casa 1. Una persona que se reconoce a sí misma creativamente y se gesta en la casa 5 todo el poder de la creatividad individual, de la autoexpresión. La casa 5 es la casa de Leo y la casa 1 es la casa de Aries. Y recuerden que Margarit Duras tiene el sol en Aries en casa 1. ¡Wow! Reforzado eso. O sea, el poder creativo del fuego ariano en casa 1. Y para colmo, tanto en casa 1 como en casa 5 tiene un stellium. En astrología un stellium, y la casa 1 y la 5 son, la casa 1 es una casa angular muy importante. El stellium en astrología es una constelación muy poderosa, porque son casi 3 o 4 planetas en un signo, en un mismo signo, con unos grados de diferencia muy pequeños. Es casi como que en el cielo se juntaran un montón de planetas y empezaran a ser así, energía pura, ¿sí? Y miren el stellium aquí en Piscis. Tiene al nodo norte, a Mercurio y a Quirón. No tengo tiempo para explicarles lo que significa cada una de esas cosas. Como les digo, sí, voy a abrir la educación astrológica ahora en abril o mayo. Eso es otra cosa. Pero quédense con esto. Un stellium en Piscis, en Mercurio, Hermes comunicativo, publicaciones. La literatura está regida por Mercurio, ¿no? En astrología tradicional. Tenemos el nodo norte, es el destino creativo. Un nodo norte en Piscis es destino creativo, ¿no? Un quirón en Piscis, el potencial sanador de la palabra. Así lo defino yo. Como por eso le puse a la masterclass el rostro de la escritura. Cómo la escritura se convierte en potencial sanador. En el libro El amante es clarísimo, ahora lo vamos a mirar un poco también, ¿no? Finalmente, ese stellium en casa 1 se junta con el stellium en casa 5. Otro stellium en Cáncer en casa 5. La luna, creatividad femenina y memoria materna. Atravesando la escritura. Margarit Duras en casi todos sus libros, que yo no conozco todos sus libros, el tema de la madre, el tema de la mujer, está atravesando eso. ¿No? Esa luna en casa 5 es la memoria materna volviéndose actividad creativa, ¿no? Y por supuesto, Marte, el impulso vital en la expresión creativa. Marte es el planeta regente de Aries, nuevamente el fuego procreador. Uno dice, pero ¿cómo escribió tanto durante toda su vida? Hay gente que lo hace y hay gente que se queda en un libro toda la vida. Entonces ahí está la diferencia. Nada está mal, ¿no? Si uno hace un libro toda la vida, yo conozco un escritor sobre el que hice mi tesis de pregrado, que solo escribió un libro.
maravilloso. Está bien. Si hay 40, hay 40. Pero cuando uno ve 40, uno mira, esto es una pulsión procreadora que atraviesa todo. Los divorcios, los problemas de la vida, todo. Es como si la creatividad estuviera por encima de la situación vital. Ese es el caso de Margarit Duras, ¿no? Con ese Marte en casa 5. Un Marte en casa 5 es el estímulo creativo poderoso. Y finalmente Neptuno. Neptuno es el planeta regente de Piscis. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Piscis, Marte. Neptuno es el planeta de la inspiración. Es la musa, como la hemos llamado mucho con los románticos en literatura, ¿no? La musa que llega a inspirar, pero que esa musa, mira que es muy bonito porque Neptuno es muy literario en ese sentido. Es una inspiración que no tiene razón ni tiene origen. Es la inspiración o divina o artística. ¿De dónde sacamos nosotros la idea de esa musa inspiradora? Esa musa inspiradora no tiene origen. Es porque la sentimos y por eso creamos. Nadie sabe de dónde viene la inspiración. Nadie sabe de dónde viene la devoción o la fe. Son actos que surgen y que llegan a nosotros y de los cuales no necesitamos explicación. Eso es Neptuno, la energía poderosa y creativa, regente de Piscis, su destino creativo. Entonces esos dos estelios están ahí, en esa integración, ¿no? Entre la casa 1 y la casa 5. Crear desde el cuidado al otro, la compulsión emotiva y el fuego erótico. Yo con esa frase quise como juntar las tres cosas, el fuego, el agua y la energía creativa. Muy bien, entonces como les venía diciendo, no puedo hacer, porque entonces me pierdo de la parte literaria, que ahora vamos hacia allá. Ahora acá vamos a terminar con otros dos trazos muy importantes, que son la casa 1, la 9 y la 12. ¿No? Nuevamente la 1, miren esto, se los muestro. La 1 arriba con la 9, ¿sí ven? Y con la 12. Aquí hay un triángulo fácil, otra vez. Un triángulo, perdón, que está uniendo tres casas. La casa 1 que ya les dije qué significaba. La casa 9 con la rueda de la fortuna que significa el extranjero, las lenguas, los estudios superiores. Margarit Duras llegó a ser una autora súper reconocida en el mundo. Ahora le puedo decir, El amante ha sido uno de los libros más importantes de las lenguas francesas. Ahí se activa la casa 9 con esa rueda de la fortuna. Todo el potencial extranjero, las publicaciones, la visión de mundo superior, los ideales superiores. Eso lo vamos a mirar con la casa 12, que es una casa muy espiritual, donde tiene a Júpiter y a Urano. Yo lo resumí así: la difusión de la obra creativa con la casa 9, el reconocimiento público y mundial anudado al arquetipo de la rebelde política y humanitaria, adiciones a los partidos comunistas, el servicio desinteresado y el entusiasmo por apoyar un ideal y una causa social y política. Los dos arquetipos de la casa 12. La casa 12 no es una casa fácil de explicar, pero trabaja el inconsciente colectivo y lo que tengamos ahí son especies de arquetipos que nos interpelan colectivamente. Es casi como lo que Jung llama el inconsciente colectivo está en la casa 12. Y ella tiene a Urano y a Júpiter, el rebelde humanitario de Urano, y tiene a Júpiter, que es el servicio, la pulsión de servir hacia un ideal superior.
Finalmente, Marguerite Duras termina renunciando al Partido Comunista, termina renunciando a la política, termina digamos, por encerrarse un poco los últimos años de su vida, pero luchó profundamente por ideales de la posguerra. Estamos hablando de mitad del siglo XX, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de todo eso que pasó entre 1960 y 1970 que interpeló al mundo, el existencialismo. También es una escritora existencial, ¿no? Entonces, todo esto se junta en este triángulo aquí. Y finalmente termino por Venus. Venus en astrología es un arquetipo de la diosa creativa. No sé si se acuerdan de la diosa de Botticelli saliendo de una concha, ¿no? Esa diosa creadora femenina. Si Marte es el planeta procreador, Venus es la mujer que lleva en su vientre la obra creativa. Y resulta que ella la tiene en casa 2 y la tiene en Aries, nuevamente en combinación con su sol. Nuevamente el fuego procreador. ¿Qué significa la casa 2? Yo la leo, las casas astrológicas son simbólicas y tienen múltiples significados, ¿no? En astrología tradicional, la casa 2 es la casa de los recursos. Y yo la leo desde aquí, ¿no? Como los dones y los recursos interiores, todo lo que tengamos en la casa 2 son nuestros dones profundos. Lo que la vida nos ha dado para ganarnos la vida, pero no ganarnos la vida para ser millonarios y tener plata, y sí, sino los dones que la vida nos da para poder esparcirlos en el mundo. Eso es otra cosa, ¿no? Y esa casa 2 con Venus ahí es casi el ganarme la vida con actividades estéticas, ¿no? Entonces, ¿cómo la obra literaria da sustento para vivir? Marguerite Duras toda su vida vivió de sus creaciones, de sus escritos, y no creo que haya vivido mal. De pronto en la posguerra y con todo esto sí, pero vivió y pudo vivir de su arte, pudo vivir de sus guiones, de sus libros, y eso a mí me parece fantástico, cuando podemos vivir de nuestros dones, ¿no? Cuando podemos amar lo que hacemos y podemos ganarnos la vida desde nuestros dones interiores. Eso es la casa 2. Yo la leo así. Más allá del arquetipo o lo que represente, también Venus es el público, es el contacto con los otros. ¿Cuál es el contacto de un escritor con el público? Su mensaje inmanente, eso que está allá dentro del libro. Ese es el contacto. Un escritor puede que nunca dé la cara. Ahora me estoy acordando de una escritora italiana que siempre escribió con seudónimos, no sabemos quién es y es muy famosa ella. Pero ella no necesita ser ella ni tener un rostro porque sus libros ya son el contacto con el mundo, ¿no? Entonces, nuevamente el tema del rostro. Quiero que nos quedemos con esa imagen, el rostro de la escritura, porque entonces ya voy a pasar a la obra. Hasta aquí voy a hacer 5 minutos, cuéntenme algo, quiero escucharlos. 5 minutos mientras que ya pasamos a las obras. Preguntas, vamos a hacer un diálogo pequeño de lo que he dicho, inquietudes, comentarios. A ver, los escucho. Pueden prender su micrófono. Sí. Bueno, en principio interesantísimo, profe. Podría hacer miles de preguntas porque apenas estoy empezando a entender ciertas nociones de la carta astral, natal, no sé cómo se le llama exactamente. Pero por otro lado, con relación a la literatura, me gustaría si me pudiese responder, ¿cómo ve usted que es
que se va configurando la figura, valga la redundancia, de la madre en el amante con relación a una luna en Cáncer. Si ve ahí algún vínculo. Sí, voy para allá voy. Ah, bueno. Ya voy. Déjame la preguntita ahí porque ahora voy a hacer el entronque con la obra. ¿Quién más? Hasta aquí, porque es que el lenguaje astrológico no solo es fascinante, sino que también nos interpela a nosotros mismos, nos habla de nosotros mismos. Y para hacerte, te voy a hacer una acotación con lo que decías, porque eso es lo primero que yo hago cuando una persona llega a mi consulta. Hablamos de cartas astrológicas. Ese es digamos, el nombre general. Existen muchos tipos de cartas astrológicas. La que estamos hoy, de la que estamos hoy hablando es la carta natal, del natalicio. Mira que dije cielo de nacimiento. Y con esto quiero, porque yo ahorita empecé a hacer unos videos, Mayra, en mi Instagram, que quiero generar una cultura. Tú allá en tu país, en Argentina, tienen una cultura astrológica increíble, el cono sur está por encima de todo esto. Yo me quiero ir a Buenos Aires a estudiar al CABA, que ya estudié el año pasado, hice un curso con ellos. El cono sur está muy evolucionado en conocimiento astrológico, en cultura astral, hay investigación astral. El CABA tiene 60 años este año de estar haciendo investigación en astrología. Pero aquí en Colombia, no. Entonces yo empecé a hacer unos videos que los llamo pedagogías astrales, para decirle a la gente cuáles son los tipos de cartas. Entonces no me puedo demorar aquí explicándoles todo esto, pero sepamos que lo que acabamos de ver, o sea, esa rueda es la carta natal, lo que yo les dije, el cielo de nacimiento. Y ahí está ubicado en Indochina, en donde ella nació. Realmente Marguerite Duras vivió ahí hasta los 16, 17 años y luego se fue a Francia. Eso es otra cosa. Ahí podríamos hacer una relocalización de la carta natal progresada. Bueno, no me voy a meter con eso. Pero el natalicio es nuestro cielo de nacimiento, la carta natal. Y hoy solo estamos hablando de eso. ¿Listo? ¿Alguien más o continuamos? Profe, me parece muy interesante, pues yo les contaba ahorita al comienzo que alguna vez me hicieron una carta natal, pero me quedaba como muy, a ver, como muy englobada, como que no entendía muy bien, y entiendo que la propuesta aquí es mostrar la carta astral y luego como superponerla a la obra. O sea, Ahora te voy a ajá, explicar un ajá, poquito la cosa, porque lo ah, vamos a ok, hacer desde una propuesta que hago sobre las narrativas autobiográficas. ah, ok. Porque siendo, digamos, el amante un libro que está en voz autobiográfica, entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Y bueno, y los que están conmigo, que ya saben que yo, eso es lo que trabajo en literatura, que son las narrativas autobiográficas. Profe, perdón, al Dime. margen, ¿no? Quiero hacer otra pregunta. Porque me toca trabajar el amante también en la universidad y tengo que leerlo en clave autoficcional, autobiográfica. Así que bueno, me gustaría pedirle a usted qué tipo de bibliografía específica me podría recomendar para leer el amante en clave de Sí, autoficción. bueno, yo te voy a mandar en principio el último artículo que escribí. Me escribes y yo te voy a mandar mi artículo, el último que escribí en el 2018, sobre toda, ahí tienes toda la bibliografía sobre narrativa autoficcional. Pero me tienes que escribir después, Aira, el correo y yo te lo... ¿Listo? Buenísimo, dale, gracias. Carol, cuéntame. Bueno, para mí, o sea, siento que todo esto es nuevo porque, o sea, a mí me llamó mucho la atención cómo combinar o cómo integrar astrología y literatura, ¿no? Entonces esto para mí es, o sea, nuevo, estoy tomando notas, pero como que siento que no, que como que qué más hay para poder entender, porque me siento un poco perdida a veces. Claro, y yo creo que tienes toda la razón. Estas masterclass, la idea es que vayamos conformando un grupo y todas van a ser gratis.
y ustedes vayan creando conmigo y vayamos construyendo conmigo esto, ¿no? Yo les voy enseñando, yo todavía en estos 2 años que llevo, me he dedicado solo a la consultoría astrológica, le metí toda la ficha a esto estos 2 años, y ahora este año, a partir de mayo, voy a empezar a hacer un proceso para empezar a enseñar astrología. Eso es otra cosa, pero estas clases, si quieres seguir asistiendo, vamos a seguir Muy interesante. ampliando el símbolo, conociendo el símbolo, ¿no? Por ahora te recomiendo algo, Carol, empápate del símbolo, no lo intentes entender, capta lo que te parece que es importante, lo que te parece que te llega a ti, ¿no? La astrología es un lenguaje complejo, cuesta muchos años estudiarla. No es fácil llegar a ella. Yo apenas, a pesar de que llevo toda mi vida en una pasión por esto, siento que estoy empezando, ¿no? De arriesgarme a la consultoría era porque yo quería aprender empíricamente. Y estos 2 años he aprendido más con mis consultantes que con todos los cursos que pude haber hecho, ¿no? Sí, Entonces, muy interesante. estate tranquila, escucha, empápate y de pronto yo sé que a uno le genera ansiedad cuando uno quiere conocer algo y uno no lo conoce, ¿no? Uno se siente como, es como cuando uno empieza un idioma, aprender un idioma y uno, "Ay, me está diciendo esa persona", a mí me ha pasado estudiando idiomas, uno empieza a hacer taticardia y qué fue lo que dijo. La astrología es un idioma y no Linda. podemos pretender conocerla de la noche a la mañana. Vale. Piénsala como un idioma, como una lengua. Lucía. No, un poco lo que decía María del Pilar, que me hice la carta natal en noviembre del año pasado con una genia en Buenos Aires y fue una información exquisita, riquísima, profunda, o sea, un montón de cosas que me quedaron dando vueltas. Tengo la grabación y cada tanto la vuelvo a escuchar porque es muchísima información para procesar, pero me faltaba como esto de la explicación de los símbolos. O sea, yo no tenía idea y de pronto veo esa foto y un montón de cosas que me dicen sobre mí que dije, wow, ¿qué es esto? Y me está encantando como este enfoque de leer los símbolos generales, más allá de la carta propia de cada uno, y después intentar como entrelazarla. Y me apasiona, me fascina, me encanta que digas que esto recién empieza y que va a continuar. Desde ya te digo que estoy... Claro, Gracias. porque la idea mía es empezar a construir un pequeño grupo, por eso solo tengo 20 personas, o sea, quiero como que podamos ir construyendo ustedes conmigo y ustedes vayamos descubriendo qué es esto, ¿no? Muy bien, entonces Sandra, alguien me levantó la mano, Sandra. No, pues yo estoy como las compañeras, estoy como Carol, súper inquieta, Angélica, pues yo creo que desde la consulta que empezamos yo quedé como que, bueno, todo esto soy yo. Así es que a Sandra estuvo en mi consulta. Sí. Todo esto soy yo y siempre tuve, como lo manifesté, como ese temor de, bueno, la astrología, qué pasa ahí conmigo, y esto me parece súper interesante, esa combinación, astrología, literatura. Y con respecto al tema de hoy, quedo muy, muy, muy inquieta, con muchas ganas de conocer todo, todo, todo. A veces soy muy indisciplinada con la literatura, entonces no hago mi lectura constante, entonces siento como que, bueno, ¿qué me está pasando? Y estos espacios y te sigo en el Instagram y entonces digo, bueno, y a otras personas digo, no, hay que ser más disciplinada y más juiciosa porque además es un espacio que uno goza, que uno disfruta. Y hay una cosa y es que de pronto me atrevería a decir que muchos autores, muchos escritores en esas narrativas autobiográficas lo hacen sin conocer nada de su carta astral, pues me atrevería a decirlo. Pues tú nos estás mostrando aquí que tienes la carta de Margarit Durán, pero pues pensaría yo que muchas personas escriben bajo sus rasgos, bajo sus personalidades, pero sin realmente alguna vez llegar a conocerse como de esta forma que tú no lo muestras en la carta.
Entonces, tremendo, tremendo, muy, Claro, muy me bacano. valgo de los autores muertos, para que no me vengan a... Claro. Sí, 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 sí. Porque aquí lo que nos interesa realmente, si les digo la verdad, no es qué es verdad y qué es mentira. Y con eso entro al tema del libro. ¿Qué significan las narrativas autobiográficas? ¿Qué es lo ficcional? ¿Qué es lo que no es ficcional? Entonces aquí tengo dos libros. Uno me lo prestó mi amiga Lina Juan, que por ahí creo que ya entró a la clase, porque ella me habló de este libro que yo no conocía. Miren esto. Este es el mío. Aquí está el amante y este está el amante de la China del Norte. ¡Guau! Cuando me leo el amante de la China del Norte, es una secuela del primero. Y eso, Mayra, tenlo en cuenta, eso yo no lo sabía. Vamos a hablar un poco de cómo el amante en 1984 se llega a convertir. Vamos a hablar primero del amante y luego vamos a hablar de la secuela, que es el segundo libro. Que yo tampoco tenía idea, y mi amiga Lina Juan, que aquí está estudiando maestría en literatura, también me mostró y yo digo, no, yo le tengo que leer esto a ver qué es lo que pasa. Ahora les voy a contar lo que descubrí, pero nos vamos a centrar en el amante. Desde ahí, el amante nace y se publica en 1984. Marguerite Duras tiene 70 años. Ya es una escritora reconocida, pero no es una escritora de éxito. Cuando el amante llega, ¡guau! Eso es lo que la lleva al reconocimiento mundial, a las traducciones. Es un libro que gana premios, traducido a miles de idiomas, y pueden ver la película. La película la hace un director muy importante francés, que fue el mismo director que hizo El nombre de la rosa. La película es hermosa. A Marguerite Duras no le gustó la película, no le gustó el guión, y por eso ahora les explico por qué nace este libro. Como yo les digo, ella fue guionista, hizo guiones muy importantes para cine, le interesaba y le importaba mucho el cine, como buena con ascendente Piscis, como Perdón, les... Angélica, Dime, perdón. ¿Lo escribió o la hizo el mismo director de la película El nombre de la rosa de Humberto Eco? el director, el guión, Ok, no sé quién lo hizo, ahora sí me pusiste en apuros, porque no sé si fue no, ella, tranquilo. Ok, pero el listo. director fue el mismo. Pueden buscarla en internet, la pueden ver fácilmente. Bueno, entonces ahí empezamos con el tema de la voz personalista del relato. Entonces, yo elegí este libro para esta primera clase porque es un libro que está en voz, en primera persona. Y eso en literatura tiene un poder, una fuerza y tiene un sentido, ¿no? Inmediatamente uno se acerca a un libro como este, uno empieza a sentir que la voz es la voz de uno. Ese es el gran poder de la narrativa autobiográfica, la posibilidad de sentirnos el autor, ¿no? Y entonces esa voz personalista del relato, poderosa como es en este libro, seduce mucho al lector, ¿no? Y ahí yo me valgo para generar esa empatía y a ese lector, aunque el libro formalmente es una obra de arte. Tiene unos giros increíbles. Y no me voy a meter con el tema de la forma porque es un tecnicismo muy literario que no quiero entrar ahí, pero el libro tiene unos giros maravillosos, narrativos, unos feedback, o sea, es un libro fragmentado también, pero tiene algo y también está en tercera persona. Ella también se nombra a sí misma en tercera persona. La niña toma distancia de ella. De repente estamos metidos en un dilema emocional con ella y de repente, ¡puf!, se sale la niña, ¿no? Y de ahí me valgo yo, eso para Mayra, para hablar del autor implícito y el autor explícito. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este ratico con ustedes de astroliteratura? ¿Qué es un autor explícito? Un autor explícito es Marguerite Duras escribiendo un libro sobre su vida en Indochina a los 15 años y una experiencia erótica con un hombre mayor. Y el autor implícito es una voz, esa niña que ella crea, construye,
que le da un rostro, que le da unos padecimientos, que tiene una familia. Ella crea ficción de esa voz. Los relatos autobiográficos no son ni verdad ni mentira. A nosotros nos acercamos a este libro y no nos interesa finalmente si eso ocurrió o no ocurrió. ¿Cierto que no? Nos interesa el acto mismo creativo. Y ese es el poder de lo autobiográfico. El pacto autobiográfico es que la biografía es ficción y también es realidad. Y que no sabemos cuándo es ficción y cuándo es realidad, porque es un elemento creativo. Y la creatividad en sí misma se justifica a sí misma. ¿Cierto? Esto no es un chisme, que necesitamos averiguar si fue verdad o no. Esto es un chisme creativo. Entonces no nos interesa seguir la huella de la realidad. Y este autor implícito, ya te doy la razón, la palabra, Carlos. Este autor implícito es esa voz de la que yo me valgo para entroncarla con la carta natal. ¿Qué les parece mi propuesta? Y ahí llego a la pregunta de Mayra. ¿Sí? ¿Cómo esa voz, esa niña, esa voz ficcional del relato, ese autor implícito que está ahí, que también es Margarit Duras, obvio que también es ella, pero que no solo es ella? Y entonces vamos a mirar ahí qué hay de todo lo que les conté la primera parte. ¿Qué hay en ese texto, en esa voz, de esa, que tenga una relación con la carta natal? Carol, ¿me ibas a decir algo? Sí, algo muy breve. Escuchándote ahora, me sucedió algo cuando yo no había leído el libro, no lo he terminado, pero les cuento que yo empecé a leerlo y sentí como una fuerza, como una cosa, como sentía como que la piel se me ponía así como chinita, chinita, como de seguir esa lectura, la sentía como que lleva un ritmo, como una pausa, o sea, tiene como una fuerza que yo me sentí como conectada desde un inicio. Eso. Sí. Claro, porque es que ahí es donde yo voy con lo que empecé. El relato personal autobiográfico es un relato que tiene un poder narrativo inusual. Yo particularmente, ustedes saben, los que han estado conmigo en mis talleres y todo, que yo me he dedicado a esto. Entonces, de alguna manera, ese pacto autobiográfico, esa voz en primera persona, que muchos autores ¿cómo se dice? ¿Cómo es se me fue la palabra? Muchos autores Desdeñan. desdeñan, claro, de la primera persona. Dice, yo no quiero, los novelistas, el canon, la primera persona es una primera persona muy feminista, esa voz es demasiado femenina, ¿no? Y a mí me interesa, y los que han estado conmigo en mis talleres saben que a mí me interesa sobresaltar la posibilidad de lo autobiográfico. Y que esa posibilidad de lo autobiográfico tiene un poder narrativo increíble. Y el poder narrativo del autobiográfico es colectivo. ¿Me entiendes? Es colectivo en la medida en que esa voz autobiográfica es la voz del colectivo. Entre más íntima es una voz, más colectiva es. Eso es muy importante. Entonces, eso que sintió Carol, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Que interpele a su condición humana. Es, digamos, la magia del autobiográfico. Y entonces vamos a hacer un poquito un ejercicio para terminar de ese entronque. Mayra, respondiéndole a Mayra, ¿cómo lo hago? Yo no lo hago con Margarit Duras. Lo vamos a hacer con el autor implícito. Con ese autor que es ella y que no es ella. ¿Listo? Y lo primero que yo encuentro aquí, y me perdonan porque no tuve tiempo de hacer las transcripciones del libro, ustedes lo van a leer. Tengo aquí el libro, Aries, miren esto, Sol en Aries, y después lo de Cáncer. Pero sé que no es cuestión de belleza, sino de otra cosa, por ejemplo, sí, de otra cosa.
por ejemplo, de carácter. Sol en Aries. Es la fuerza del fuego puro. A mí me aman por mi carácter. ¿Sí? El tema de la madre. Casi que la madre, y lo puse aquí. Vamos a seguir un poquito la... Bueno, empecemos por acá porque aquí tengo el guión. La certeza de que escribiré. Es una niña que no ha cumplido los 18 años. Ya su rostro envejeció. Y esa certeza de la escritura, ese convencimiento del destino creativo, ¿no fue lo que vimos con el ascendente en Piscis? Con ese estelion hermoso entre casa 5 y casa 1. La certeza de que escribiré. Es destino creativo claro, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante, y es que cuando el libro comienza, por eso yo le puse a esta masterclass el rostro de la escritura, el tema del rostro. Casi son 5 páginas del inicio del libro donde ella habla del rostro, ¿cierto? De la apariencia. Cuando se encuentra con el chino por primera vez, ella describe exactamente el sombrero, lo que tiene, su ropa. El tema del rostro es casa 1. ¿Cuál es mi rostro con el que me muestro al mundo? Y eso tiene unas connotaciones espirituales, creativas. Ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta de mí misma y por eso voy a escribir. Recuerden, Piscis, Stellium en Piscis de 3 planetas. Piscis es el signo del deshacimiento en astrología. Es casi como ya le di la vuelta a todo. Ahora ya puedo morir. Pero no me voy a morir, ya lo sé todo. Ahora voy a escribir. Eso es estar de vuelta de todo. Piscis por eso es tan creativo. Porque es casi como ya no pertenezco a este mundo. El viejo no pertenece a este mundo ya. Y la persona anciana llega un momento en que empieza a contemplar el mundo. Lastimosamente ya no tenemos fuerza para empezar a escribir. Hay gente que tiene el don de haber envejecido antes. Recuerden el epígrafe con el que empecé, ¿no? Entonces, estoy haciendo ese entronque para empezar a entender cómo esos símbolos, ¿no?, se construyen desde la carta también. Ahora bien, pasando a lo que dice Mayra, la relación de la luna en Cáncer con el legado familiar, la madre. Tener una luna en Cáncer ya te hace madre. Y todos sabemos que ser madre no significa reproducir hijos. Uno puede ser madre de 1000 maneras posibles, incluso ser madre de su propia obra. Entonces, la escritura que carga el legado y el peso familiar, nunca la construcción emancipadora. Realmente Margarita y este personaje en el libro nunca puede separarse del peso familiar. Casi que la madre es el personaje principal de este libro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que a veces la madre es más mencionada en el libro que el propio Chin. El vínculo con la madre es fuertísimo. Una luna en Cáncer es yo soy madre, soy mi madre, es casi una misma cosa, porque la simbología astrológica es la misma. ¿Cuál es la madre, el signo madre del zodiaco? Cáncer. La casa, la relación con la casa, ¿cierto? Quería transcribirles y no tuve tiempo. Profe, Dime. ¿puedo? De Dime. hecho, cuando yo leí el texto, eso me tomó por sorpresa, porque uno no espera que vaya a hablar del amante y demás. Y termina siendo un texto netamente podría leerse como en términos de conflicto materno. Conflicto materno. No, De hecho, el
el conflicto materno, el conflicto con el arquetipo materno muchas veces se asocia con problemas de adicciones, entonces tiene todo el sentido que usted diga que ella tuvo problemas de alcoholismo, es un dato que no tenía. O Pero, sea que en clave autoficcional cierra completamente, digamos. no, y Ahora, te termino de decir, porque es que eso voy para allá. Voy para allá, y es que el tema de Piscis es adictivo. Estamos hablando de ese stellium en Piscis y el potencial adictivo del creador. Es casi como que los creadores siempre están asociados con potenciales adictivos. El conflicto materno es tan fuerte en el libro que casi que podemos, si yo me pongo a guiarme, las páginas más fuertes son las de la madre. Mi madre no me cree que voy a escribir. A mi madre no le importan las notas. Mi madre está deprimida. Y en la secuela, en la segunda secuela es impresionante. El conflicto con la madre es casi el legado de la escritura. Se convierte en potencial de la escritura. La madre, le digo que en mi infancia la desdicha de mi madre ha ocupado el lugar del sueño. Que el sueño era mi madre y nunca los árboles de Navidad. Siempre únicamente ella, ya sea la madre despellejada viva por la pobreza o la que en todos sus estados clama en el desierto, ya sea la que busca el alimento o la que interminablemente cuenta lo que le sucedió a ella. Amari Lebrun habla de su inocencia, de sus economías, de su esperanza. Poderosísimo, unas cosas, entonces hay, y eso permanece en muchas de sus obras. Tengo aquí Times Square, que también hay una secuela con la madre, es una cosa que se vuelve irresoluble. María del Pilar. Sí, por aquí yo apuntaba algo que era como la descalificación de la madre. Por ejemplo, ella, por aquí lo marqué, dice primera en francés, el director del instituto le dice a su hija, señora, es la primera en francés, mi madre no dice nada, nada, no está contenta porque no son sus hijos los primeros en francés, qué asco, mi madre, mi amor, pregunta, estaba... Sí. Me llegó mucho eso porque yo, digamos, personalmente he sentido como sentí esa descalificación de mi mamá en que ella quería que yo hiciera unas cosas, de pronto yo quería hacer otras, y cuando eso no estaba como en sintonía, pues era como un poco descalificada. Entonces, pues la verdad es que el libro me pareció pues como que me dio en el punto, no sé, a mí particularmente. Sí, hay algo que tiene que ver y podemos profundizar mucho eso y yo no quería entrar en el tema del conflicto materno, pero Mayra ya lo tocó y es un tema grosísimo que podríamos quedarnos aquí mucho tiempo. También está el conflicto entre el hijo mayor, que el hijo mayor tiene un Edipo súper agresivo con su madre, la madre que nunca me amó porque amó a mi hermano, la madre que reclamé, luna en cáncer. ¿Quién más necesita de una madre que una luna en cáncer? Porque ella misma es madre, ¿no? Entonces es madre del pequeño hermano, ¿no? Desprotegido. Entonces hay un vínculo muy fuerte con ese desamor materno que atraviesa toda la vida reclamando el amor de la madre. Y eso se convierte, lo que le decía, ese legado se convierte en símbolo de escritura, en motivo de escritura de muchas cosas, ¿no? Y de ese lugar avanzo para hablar de la casa, cáncer también. Cáncer es casa, madre, cuidado. La casa entera huele, despide el olor delicioso de la tierra mojada. Después de la tormenta es un olor que enloquece de alegría, sobre todo cuando va unido a otro olor, el del jabón de Marsella, el de la pureza, el de la honestidad, el de la ropa blanca, el de la blancura, el de nuestra madre, de la inmensidad del candor de nuestra madre. Es que es increíble leerlo desde ahí. Incluso a veces me parece más poderoso que del mensaje erótico, ¿no?
Se ha leído mucho El amante en clave erótica, en clave entre la joven que accede a ese romance con un hombre millonario, mayor. Y ahora eso lo voy a mencionar solo un poquito, nada más. Pero se ha leído mucho en clave erótica, y cuando uno ve la película más se queda en la clave erótica, porque pareciera que la película se centrara solamente en el romance, ¿no? Y eso empobrece también mucho el libro, de alguna manera, ¿no? Y voy para ahí, porque es que ya son las 11:30. Y entonces ese tema del vínculo y del romance. Y ahí voy a decir dos cositas nada más. En la literatura, el tema de las lolitas, los poetas románticos amando a niñas de 13 años, ha estado presente en toda la literatura. Quizá este libro, y yo pensaría que el gran poder de este libro y lo que lo hizo tan famoso, justamente es que es al revés. Aquí quien está contando esto es una chica y su relación con el hombre. Eso es distinto. Y eso también es una voz femenina que está hablando de su propio placer. Entonces ahí hay una cosa que en literatura también hay una ruptura en lo literario. Hay una ruptura en lo literario porque estábamos acostumbrados a Nabokov y eso que ya mirando la literatura, la poesía romántica alemana toda está inspirada en niñas púberes de 12 años. Bueno, con esto no voy a desdeñar de los poetas alemanes. Sin embargo, es para decirles que son huellas literarias que persisten. Y este libro, por primera vez, lo que estamos es conociendo el placer de la niña adolescente. De hecho, históricamente parece que Marguerite Duras con otros escritores de la época firmaron un tratado ahí en Francia, no sé, donde hablaba de que no penalizaran esos vínculos, algo así. Hubo como una discusión cultural en torno a eso, ¿no? Ustedes saben que los vínculos entre una persona mayor y una persona joven están en el germen de la literatura griega. Oscar Wilde, o sea, toda la literatura griega y las huellas que siguieron, empezando por Oscar Wilde, que defendió mucho esto, es básicamente que ese vínculo es un vínculo creativo, es un vínculo positivo, ¿no? Desde lo literario. No me voy a meter, pues, en otro, o sea, la posibilidad que haya ahí, ¿no? Una niña encontrando su deseo erótico en un hombre mayor. Eso solamente quería anotar eso. Y finalmente el tema del cine. Volvemos a Piscis, el destino evolutivo, creatividad, imagen visual. El libro está lleno de imágenes visuales. Hay una muy bella y en la película creo que lograron mucho hacerla, que es la imagen del lugar donde ellos se encontraban, que es como un apartamento en el centro de Saigón. Toda la descripción del sitio es una descripción cinematográfica. O sea, el libro en sí mismo tiene una huella cinematográfica también. Es un guión en potencia. Y eso es lo que ella hace con la secuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar, y con esto voy a terminar para seguir con lo demás. El ruido de la ciudad es intenso. En el recuerdo es el sonido, en el recuerdo el sonido de una película, pero demasiado alto, que ensordece. Lo recuerdo perfectamente. En la habitación hay poca luz, no se habla, está envuelta por el estrépito continuo de la ciudad, embarcada en la ciudad, en el tren de la ciudad. En las ventanas no hay cristales, hay cortinas y persianas. En las cortinillas se ven las sombras de la gente que circula al sol de las aceras. Esas multitudes son enormes. Las sombras están regularmente estriadas por las rendijas de las persianas. Los taconeos de los zuecos de madera golpean la cabeza. Las voces son estridentes. El chino es una lengua que se grita como siempre imagino las lenguas de los desiertos. Es una lengua increíblemente extraña. Entonces,
podríamos también leer el libro en clave de la poética visual. Una cantidad de imágenes que luego se transforman ya en cine, ¿no? Y finalmente, la secuela. Y con esto voy a terminar, porque si no quiero como hacer unas preguntas finales. El amante de la China del Norte. Es una reescritura. Ustedes pueden creer que un autor se dé el lujo de reescribir su propio libro. Ella, porque ya era famosa. Ningún autor reescribe su propio libro. Eso está condenado al fracaso, básicamente. Entonces, a mí me impresionó esto. Es una secuela en la medida en que ella cuenta que cuando en 1990 supe que el amante chino del amante había muerto hacía muchos años, abandoné el trabajo que estaba haciendo. Escribí la historia del amante de la China del Norte y de la niña. Escribí este libro en la enloquecida felicidad de escribirlo. Permanecí un año en esta novela encerrada en aquel año del amor entre el chino y la niña. Lo sacó y también fue un éxito. O sea, básicamente es una secuela, porque las secuelas son las que se hacen después de que las cosas se terminan. El libro ya, el amante ya había nacido. Esto es una secuela, pero también es una reescritura. En literatura existe el concepto de reescritura, que es la ampliación del contenido. Cuando uno lee este libro, es el amante ampliado. Y les cuento un chisme, porque puede ser chisme. La relación incestuosa con el hermano en el amante no se toca. En este libro se explica, se muestra, se amplía. Entonces no sé si también el poder de la escritora reconocida, que ya se siente con la capacidad de escribir y se siente sin ningún tipo de límite para poder escribir, amplía todo el contenido del amante, enriquece el libro. Eso no todos los autores lo hacen. Si me pongo a pensar, ahora en este momento no encuentro otro ejemplo de eso. ¿Sí? Pueda que alguien, si alguien lo conoce, me puede contar. Yo no lo tengo en este momento. Eso fue una parte de lo que más me impresionó, ¿no? El libro como escritura. Y finalmente ella dice que el guión terminó siendo, que este libro es un guión para una película que no se va a hacer. Entonces, está escrito en relatos fragmentados, en puras imágenes, como podría estar escrito un guión. Así que, Mayra, te lo recomiendo para tu trabajo. Indispensable que lo leas para poder seguir, digamos, si esa huella del amante sigue acá de otra manera, en una mujer más adulta, 14 años después. Sí, eso me generó mucha impresión, porque es una osadía literaria muy propia de una mujer ariana, de ese poder procreador del fuego, hacer a pesar de todo, crear a pesar de todo. Y ahí termino un poco el entronque con este aspecto. Tengo mucho que decirles, pero tengo que decirles gracias por ahora. Ahora quiero como que para tener un poquito de tiempo para conversar, para ampliar y todo, y no quedarme solamente yo con esto. Voy a quitar la pantalla compartida. Ya se quitó la pantalla compartida, ¿verdad? Ahora me gustaría unos 15 minutos verlos, que abran sus cámaras, que hagamos un pequeño ejercicio de discusión, de preguntas. Abran sus micrófonos, cuéntenme algo, cómo les pareció el libro, impresiones del libro. Hay mucho por decir todavía. Me quedaron mitad de las cosas que quería decirles, pero se me pasó el tiempo y vamos a seguir haciendo este ejercicio. A ver, preguntas, comentarios, todo, lo acepto todo. Cuestionamientos, todo. A ver, los quiero ver. Yo quería hacer una observación respecto de esta curiosa fusión, digamos, que me interesó un montón, lo que me trajo hasta acá entre la astrología y la literatura.
en principio, claro, 2 lenguajes simbólicos, lo que me parece netamente coherente, pero más allá de eso hubo un punto en la clase en que vos, Angélica, decías, no recuerdo puntualmente qué, recuerdo lo que me disparó en el sentido de, en clave de pensar el amante en términos de autoficción y esta distinción entre el autor implícito y explícito. Y yo pensaba, claro, pero qué mejor que pensar la literatura, ¿no? Con relación a la carta natal, por ejemplo, de un autor y su gesto autoficcional, porque permanentemente nos autoficcionalizamos, en la vida nos discursivizamos. Y qué mejor que eso quede en un texto literario y poder leer también esa novela en esa clave, ¿no? Entonces me parece súper interesante, súper rico ir detrás incluso de los símbolos y pensarlos con relación a esto, sobre todo la figura de la madre, por ejemplo, porque es claro que hay un conflicto materno y vincularlo, por ejemplo, con el tema de la luna en Cáncer, que tiene que ver con la figura de la madre, me parece súper interesante, con total honestidad. No te dije ni la mitad de lo que podríamos simbolizar con una luna en Cáncer. Esto tiene hasta arquetipo mítico. Perséfone, por ejemplo. Podría llevar a Grecia con Perséfone, por ejemplo, cuando su madre la va a reclamar al Hades. No, esto tiene un entronque mítico mucho más grande. Pasa es que no tenemos tiempo, pero yo quiero que estas clases se conviertan, tanto para mí como para las personas que quieren estar en una posibilidad de ampliar el símbolo hacia el mito, hacia la astrología, hacia la literatura. Yo, como tengo ese lado de que todos saben de mi trabajo con las escrituras autobiográficas, para mí es súper importante darle otra mirada a lo autobiográfico también, con ese autor implícito, porque estamos cansados ya de solamente pensar la literatura desde un lugar, ¿no? Por eso la llamo literatura crítica no literaria. Vamos a ver qué sucede de este laboratorio, qué sale de aquí. Estoy ansiosa. ¿Quién más? Preguntas. Dora. No, pues más que preguntas es como que me pusiste a reflexionar. O sea, yo no he leído el libro, pero sin embargo lo que pues tu propuesta me parece como muy interesante. Pues digamos que esa carta natal es como las condiciones iniciales de un sistema que es la persona. Pero las personas también tenemos no solamente condiciones iniciales, sino condiciones que se llaman en matemáticas de borde o frontera. Entonces estaba como pensando, cuando dijiste algo que me llamó mucho la atención, yo me imagino que esta mujer también conocía a Simón de Beauvoir y a Yourcenar, y eso que tú dices como la fuerza creativa de ella narrar desde la mujer, su erotismo, creo que también está marcada por esa condición de frontera de ser francesa, de haber tenido que conocer a Simón de Beauvoir. Entonces, pues como que me viene como, pues digamos que esa fuerza que ella tiene desde sus condiciones iniciales, la frontera se la reforzaron, porque además nació conociendo esa obra tan poderosa. Claro, y te voy a decir algo más, Dora, que también es algo que no dije anteriormente, y es que estamos hablando de una carta natal. La astrología también habla del despliegue temporal, de las fronteras, como tú estás diciendo. Uno no es una condición inicial. Y eso en astrología se llama la carta de pronósticos. Las cartas de pronóstico, porque hay muchas. Y todavía no lo he insertado porque apenas estamos empezando este laboratorio, pero yo sí tengo ganas de en las próximas masterclass no solo mirar los natalicios, sino el desborde y el despliegue personal de las cartas de los autores. El cosmos es un mundo en movimiento, el cosmos se está moviendo todo el tiempo y nosotros nos movemos con él. Entonces, en astrología, todo se lee a través del movimiento y del despliegue temporal. Yo todavía no lo he metido, porque voy poco a poco, pero la idea es incluso mirar cartas de pronósticos de autores con despliegue temporal, precisamente para mirar cómo la vida y su movimiento también transforman las condiciones iniciales. Como el punto de conciencia, los aconteceres vitales y el símbolo se transforman,
porque el símbolo tampoco es estático. Nuestros símbolos vitales de ese natalicio, de esa carta inicial, están susceptibles a transformarse continuamente. Eso es muy importante que quede claro. Lo que pasa es que no lo había agregado porque vamos empezando estas clases. Pero la idea es esa. Todos somos símbolos activos en movimiento, en punto de transformación. No estamos condicionados a ser los símbolos iniciales. Ahí está el poder evolutivo que también está en la carta. Muy bien, gracias Dora. María del Pilar. Tengo una pregunta. Tú ahorita mencionabas la relación en el segundo libro con el hermano. Ajá. Y yo no he terminado el libro, voy como por la mitad, pero hacía como, notaba como ese enojo de ella con el hermano. Ella en alguna parte habló de que el hermano era capaz de violar a una, creo que una persona de servicio, de como de la preferencia de la mamá por el hermano. Bueno, digamos que en varias percibí eso. En la carta natal de ella, ese conflicto como de la familia, o sea, de pronto miramos como desde la mamá, ¿dónde se ve como esa parte con el hermano? Tenía como esa inquietud. ¿Recuerda? Sí, Ujú. recuerda María del Pilar que ella tiene 2 hermanos. Ajá, el chiquito. La relación es con el chiquito, la relación incestuosa es con el adolescente pequeño que casi no. Con el hermano mayor no. El hermano mayor tiene un Edipo grandísimo con la madre, eso ahí sí hay un complejo materno fuertísimo también, no positivo, sino una atrofia del Eros, diría yo, en ese sentido, la atrofia que Jung llama el chico que siempre está buscando mujeres, pero que nunca, la madre nunca se parece a la mujer. María del Pilar, entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Okay. El tema de los hermanos en la carta se puede mirar en la casa 3. No lo trabajé, no lo abordé porque también la casa 4 podríamos mirar qué símbolos hay. Lo que pasa es que no me alcanza el tiempo para... Me toca escoger y elegir ciertas cosas, unos trazos, porque esto es muy amplio. Y por ejemplo, el conflicto con los hermanos puede estar en casa 3. Y no miré ahorita qué interpelación tenía porque quería dejar eso de lado. Me quería centrar sobre todo en el tema de lo creativo, de la madre, en la secuela, en la naturaleza más de ella. Pero sí se puede. Y la carta natal, como te decía, incluso en el despliegue temporal también se podría mirar muchas cosas, ¿no? Y la relación con el hermano pequeño es que lo que me impresiona es cómo en el primer libro no se desarrolla el tema y cómo ya después se desarrolla ampliamente. Ahí hay un despliegue de libertad. O sea, cómo la misma autora se sintió libre ya de expresar todo, ¿no? 14 años después y de alguna manera testimoniar de manera más amplia este episodio de su vida. ¿Alguien más? O vamos cerrando, yo quiero agradecerles a todos el que estén aquí, a los que han querido participar en esta primera masterclass. Quisiera que abrieran sus cámaras, quiero conocerlos un poquito, por favor. A Marta ya la conozco, Melissa, Sandra también. No me abre la cámara, no sé qué pasará, no sé qué le hice. No te preocupes, Sandra. Fanny. Quiero conocer a Fanny, a Natalia Allende, que tampoco la conozco. Aquí está Andrés Collis manejando en el carro. A Andrés lo conozco hace 20 años. Amigo viejo. Yo también estoy teniendo problemas con mi cámara, Angélica, pero bueno, para la próxima me conocerán. ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Susana. Ah, Susana, hola, ¿cómo estás? No he podido tampoco activar esta vez mi cámara, pero bueno, espero que en la próxima. No te preocupes, a ti te conozco. Profe, y yo no encontré el chat. No encontré
No lo Yo encuentro. tampoco. Yo Ya te te lo- mandé el enlace. Ya les mando No, el enlace. Ahora les mando el que me enviaste tú. No te preocupes. bueno, para Fanny, no te conozco. Fanny, hola. No sé si quieres participar, Natalia, si quieren saludar, ya nos vamos. Si quieren decir algo. Ah, Fanny, a ti sí te conozco, por favor. Claro, sí, porque tuve la oportunidad de estar con usted en el diplomado en escritura creativa. Entonces no me había aparecido por aquí porque me saqué unas 3 y acabo de hacerme los puchitos. Ay, no. Fanny súper nos habla de México colombiano. Que se estaba... Agradecida por este espacio, la verdad que se aprende mucho. Soy fiel seguidora de usted. Yo había perdido el contacto, pero cuando vi que me llegó esa sorpresa, ese correo, dije, ahí güey. Y claro, me encuentro con esta sorpresa. La verdad, no soy conocedora de la temática, pero para mí ha sido algo nuevo, una nueva experiencia y cosas que no sabía, que no tenía ni idea, y vea, hoy las aprendí. Entonces, no perdí la mañana un sábado. Qué rico. Muy grato. Qué rico, qué rico, Muchas me encanta. gracias. Yo les agradezco a ustedes de verdad por acompañarme, por preguntarme cosas. Les cuento que yo espero que esto siga. Cada 2 meses y por lo menos hacer unas 4 este año, para seguir conversando de literatura, de astrología, que siempre será un placer para mí. Los invito a que conozcan mi página, a que me escriban, a que me pregunten, me pueden pedir bibliografía, ya conocen mi correo. Ahí es mi correo personal, cuando active mi correo, si algún día lo logro, el otro correo que nunca llegó. Pero bueno, estoy a sus órdenes si quieren conocer más sobre la carta natal, si quieren conocer más sobre astrología, no duden en escribirme. Podemos hacer una llamada, les puedo contar todo lo que quieran. Ya tienen mi WhatsApp, estamos súper conectadas, les agradezco muchísimo este espacio, espero que lo hayan disfrutado y cuéntenme cuando lean el libro, ¿qué les parece? ¿Algo más? Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Angélica. Mil gracias. Súper chévere. Súper chévere el Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao, feliz fin de semana. Gracias. Gracias.